El mundo se ha vuelto gris. Vemos un Nueva York sucio, neblinoso y vacío. El estadio Citi Field está abandonado. Steve Rogers dirige un grupo de terapia para sobrevivientes. Un dato interesante aquí, uno de los hombres en el grupo es Joe Russo, el codirector de la película, haciendo un cameo como el primer personaje abiertamente gay del MCU en cine, hablando de lo difícil que es tener una cita en un mundo donde la mitad de la población desapareció. La escena sirve para humanizar la tragedia. Los héroes no son los únicos sufriendo. La gente común intenta seguir adelante en un mundo fantasma. Pero el destino del universo cambia gracias al héroe más inesperado de todos, una rata. En un depósito de seguridad en San Francisco, una rata camina accidentalmente sobre el panel de control del túnel cuántico dentro de la camioneta de Lewis. Esto activa la máquina y escupe a Scott Lang, Ant-Man, quien había quedado atrapado allí al final de Ant-Man and the Wasp. Para Scott han pasado 5 horas, para el mundo, 5 años. Paul Rudd transmite magistralmente esa confusión y pánico creciente mientras recorre un barrio lleno de basura y casas abandonadas. Se encuentra con un niño en bicicleta que lo mira como si fuera un fantasma. Scott corre hacia un memorial de los desvanecidos, una estructura masiva con los nombres de las víctimas del chasquido. Busca desesperadamente el nombre de su hija, Cassie. En su lugar encuentra el suyo propio, Scott Lang. El mundo lo creía muerto. Presa del pánico, corre a su antigua casa, golpea la puerta y se encuentra con una adolescente. Es Cassie, ya crecida. La actuación aquí es desgarradora. El alivio de Scott al verla viva se mezcla con el dolor de haberse perdido 5 años de su infancia. Este reencuentro es la primera chispa de luz en la película. Scott no pierde tiempo y lleva su camioneta a la sede de los Vengadores. Allí les explica a Steve y a Natasha algo que cambia las reglas del juego. El tiempo funciona diferente en el reino cuántico. Él propone lo imposible, un atraco al tiempo. La idea es entrar al reino cuántico en un punto del tiempo y salir en otro anterior a Thanos para recuperar las gemas antes de que sean destruidas. El Capitán América y la Viuda Negra, desesperados, se aferran a esta locura porque es lo único que les queda, pero necesitan un cerebro capaz de calcular la navegación cuántica. El trío viaja a una cabaña tranquila junto al lago. Allí encuentran a Tony Stark, pero ya no es Iron Man, es un padre de familia. Tiene canas, una vida pacífica y una pequeña hija, Morgan. Cuando le presentan la idea del viaje en el tiempo, Tony la rechaza de inmediato por miedo a perder lo que ha conseguido. Aquí nace una de las frases más icónicas del cine moderno: "Te quiero 3000". Dato curioso, esta línea no estaba en el guión original. Robert Downey Jr. le contó a los directores que sus propios hijos le decían eso en la vida real, y los Russo quedaron tan conmovidos que la incluyeron, dándole un peso emocional devastador. La escena en la cabaña es un choque de filosofías. Steve Rogers, el hombre que no tiene nada que perder, está dispuesto a arriesgarlo todo. Tony Stark, el hombre que lo tiene todo, se niega a arriesgar su segunda oportunidad. Tony los despide, protegiendo su felicidad actual. Pero la semilla de la duda y su naturaleza de ingeniero ya han sido plantadas. Aunque les dice que se vayan, sabemos que su mente no podrá dejar pasar el rompecabezas. El clip termina con Tony viendo cómo se alejan, marcando el inicio de la misión más peligrosa en la historia de los Vengadores: recuperar el tiempo perdido. En esta escena, vamos a presenciar el anticlímax más brutal en la historia del cine de superhéroes. No estamos ante una batalla final, sino ante una ejecución. Hoy nos adentraremos en el Jardín, el retiro de un dios loco, para ver cómo los Vengadores cometen su error más grande: ganar la pelea, pero perder la esperanza. Esta es la muerte de Thanos, analizada cuadro a cuadro. Sin perder más tiempo, comencemos. La escena abre con la Capitana Marvel haciendo un reconocimiento orbital sobre el planeta 0259S, también conocido en los cómics como el Jardín. Observen la atmósfera. Es tranquila, casi paradisíaca, un contraste absoluto con el caos que el universo está sufriendo. ¿Notan algo extraño en el traje de la Capitana Marvel? Curiosamente, Brie Larson grabó estas escenas de Endgame antes de grabar su propia película en solitario de 2019. En esta escena, su traje es 100% CGI, generado por computadora, porque el diseño físico real ni siquiera estaba terminado cuando rodaron esto. Los directores, los hermanos Russo, tuvieron que explicarle su personaje sobre la marcha. Miren las caras, no hay heroísmo aquí,
solo desesperación. Steve Rogers, Natasha, Rhodey, Thor, Rocket y Nebula. Es un equipo roto, no van a salvar el mundo, van a vengarlo, literalmente. Fíjense en la iluminación de esta escena dentro de la nave. Es oscura, claustrofóbica. Es una técnica visual para reflejar el estado mental de Thor. El dios del trueno está sentado en silencio, apartado. En Infinity War falló el tiro decisivo. Aquí, su depresión y estrés postraumático están empezando a gestarse, aunque todavía mantiene su físico musculoso. Es una bomba de tiempo a punto de estallar. Y aquí lo tenemos, el ser más poderoso del universo reducido a un simple granjero. Thanos ha cumplido su misión y ahora vive una vida ascética. Noten su cojera, ese daño físico permanente es la consecuencia directa de usar las 6 gemas del infinito al mismo tiempo al final de la película anterior. El guantelete se fusionó con su piel, quemando todo su brazo izquierdo. ¿Ven esa armadura colgada como un espantapájaros al fondo? Es un homenaje directo al cómic The Infinity Gauntlet de 1991. En las viñetas, después de perder la divinidad, Thanos se retira a una granja y cuelga su armadura exactamente así. Los directores querían mostrar que Thanos no está esperando a los héroes. Él realmente cree que ya todo terminó. El ataque es inmediato y sin piedad. Carol Danvers lo inmoviliza por el cuello. Bruce Banner, usando la armadura Hulkbuster, surge del suelo para sujetarle el brazo sano, y Road Machine le inmoviliza el otro. ¿Por qué Banner usa la Hulkbuster? Recordemos que en este punto de la historia, Hulk se niega a salir. Banner es inútil en combate cuerpo a cuerpo contra un titán, así que recicla la armadura que usó en Wakanda. La coordinación del equipo aquí es perfecta. Aprendieron del error de Star-Lord en Titán. No le dan ni un segundo para cerrar el puño. Thor no entra a dialogar, entra a mutilar. Con un solo tajo del Stormbreaker, cercena el brazo del guantelete. La sangre brota, pero no es roja oscura, es púrpura oscura, casi negra. El guantelete cae y rueda por el suelo. Rocket Raccoon corre a inspeccionarlo. El sonido metálico que escuchan cuando el guantelete golpea el suelo es pesado, hueco. Los diseñadores de sonido querían que sonara como basura antigua, no como un arma poderosa. Es el primer indicio auditivo de que algo va terriblemente mal. El mapache confirma la pesadilla. Oh no, las gemas no están. Steve Rogers exige saber dónde están. Thanos, incluso derrotado, mantiene esa arrogancia filosófica. El universo requería corrección. Thanos explica que usó las gemas para destruir las gemas. Esta idea de destruir las gemas fue uno de los más grandes retos de guión para los escritores Christopher Marcus y Stephen McFeely. Necesitaban una razón para que la película no terminara en 20 minutos. Al eliminar las gemas, obligan a la trama a dar un salto de 5 años y a introducir el concepto del viaje en el tiempo. Thanos, en su lógica retorcida, destruyó su única arma para evitar la tentación de usarla de nuevo. Se convirtió, según sus propias palabras, en algo inevitable. Este momento es crucial. Nebula, la hija torturada, mira a su abusador. Thanos le dice: «Quizás te traté demasiado duramente». Es la única vez en toda la saga que Thanos muestra algo parecido al arrepentimiento, pero no es una disculpa, es una manipulación final. Él sabe que Nebula es quien confirma la verdad ante los Vengadores. Mi padre es muchas cosas, pero no es un mentiroso. Y ocurre, sin música épica, sin cámara lenta. Thor balancea al Stormbreaker y decapita a Thanos en seco. La cabeza del titán loco rueda por el suelo de madera sucia. Es una imagen grotesca, visceral. Rocket y Rhodey quedan en shock. ¿Qué has hecho?, preguntan. La frase de Thor, «apunté a la cabeza», es un cierre cíclico doloroso. En Infinity War, Thanos se burló de él diciendo: «debiste apuntar a la cabeza», justo antes de chascar los dedos. Thor ha pasado semanas obsesionado con ese error. Al matarlo ahora, no obtiene paz, solo obtiene un cadáver y la confirmación de que su error es irreversible. La escena finaliza con una toma larga. Thor sale de la cabaña. La luz del sol alienígena es cegadora, creando un efecto visual interesante. La victoria se siente fría, vacía. Han matado al malo, pero no han salvado a nadie. Esta secuencia rompió todas las reglas del cine de acción. Mataron al jefe final en el primer acto, dejando a los héroes sin propósito. Una jugada maestra de narrativa que nos dejó a todos pegados al asiento preguntándonos: ¿y ahora qué? Pues veremos qué pasa en la próxima escena.
Suscríbete y coméntanos qué opinas de esta escena. El clip comienza en un ambiente denso y oscuro donde vemos a un Tony Stark visiblemente destruido física y mentalmente sentado en una silla de ruedas improvisada, quien inicia un reclamo directo a Steve Rogers preguntándole primero si sabe dónde está Thanos, a lo que Steve responde con un silencio culpable y un simple "no lo sabemos", lo que detona la furia de Tony, quien comienza a recordar su trauma, diciendo "vi venir esto hace años, tuve una visión y no quería creerlo", refiriéndose a su miedo constante de una invasión. En este punto es importante notar un dato curioso visual, y es que para lograr este aspecto esquelético y enfermizo de Tony, el actor Robert Downey Jr. no tuvo que someterse a ninguna dieta extrema, sino que todo lo que vemos es un trabajo impresionante de CGI realizado por la empresa Lola VFX, los mismos que hicieron al Capitán América delgado en su primera película, logrando un realismo aterrador del deterioro de 23 días en el espacio. La discusión sube de tono cuando Tony le echa en cara a Steve la necesidad de una armadura alrededor del mundo, recordándole que perdieron tal como él predijo y gritándole con dolor: "Tú dijiste que perderíamos juntos, y adivina qué, Cap, perdimos y tú no estabas ahí", una frase cargada de resentimiento por la separación del equipo en Civil War. Acto seguido, Tony hace un esfuerzo sobrehumano para levantarse, tambaleándose hacia Steve en un momento de tensión pura para arrancarse violentamente el Reactor Arc de su pecho, el corazón de su tecnología, y se lo entrega en la mano a Steve diciendo con desprecio: "Toma esto, encuéntralo tú y póntelo, tú escóndete", simbolizando su renuncia total a los Vengadores antes de colapsar en el suelo debido a la desnutrición, momento en el que Rhodey y los demás corren a auxiliarlo. El cambio cambia drásticamente a la sala de conferencias de la base, donde vemos hologramas flotando y a Rocket Raccoon explicando la situación técnica, mencionando que cuando Thanos chasqueó los dedos, la Tierra se convirtió en la zona cero de una oleada de energía cósmica de proporciones ridículas. Y es aquí donde Rocket cambia el holograma para mostrar un planeta lejano y misterioso, señalando que hace 2 días detectaron la misma firma de energía en ese lugar. Un dato interesante es que en los guiones y cómics, este planeta de retiro se conoce como el Jardín o Planeta 025-SV, lo que confirma que Thanos está vivo, y más importante aún, que usó las gemas del infinito una segunda vez, lo que despierta la curiosidad de Viuda Negra, quien dice: "las usó otra vez". Nebula, surgiendo de las sombras, confirma con voz grave: "Mi padre es muchas cosas, pero no es un mentiroso", validando la ubicación, a lo que Bruce Banner reacciona con miedo preguntando cómo saben que esta vez no terminarán igual de derrotados que antes, pero es interrumpido por la Capitana Marvel, quien dice con total seguridad que hay muchos otros planetas en el universo y desafortunadamente no los tienen a ustedes. Una respuesta que deja callado al Rhodey, pero que provoca que Thor, quien estaba deprimido y comiendo en silencio al fondo, se levante y camine pesadamente hacia ella en una confrontación silenciosa. Thor extiende la mano y llama al Stormbreaker, que pasa volando a milímetros de la cabeza de Carol Danvers, pero ella se mantiene estoica, sin parpadear un milímetro, demostrando que no le tiene miedo al dios del trueno. Como dato curioso de producción, Brie Larson grabó esta escena específica antes de rodar su propia película en solitario, por lo que aquí todavía estaba experimentando y definiendo la personalidad seria de su personaje, lo cual funcionó perfecto porque Thor sonríe y dice: "me agrada esta chica". Finalmente, con el equipo ya decidido y la moral restaurada, la cámara se centra en el Capitán América, quien mira el holograma del planeta objetivo y sentencia con una furia inusual: "vamos por ese hijo de perra". Un momento impactante porque es extremadamente raro escuchar a Steve Rogers usar un lenguaje tan soez, rompiendo su propia regla del lenguaje de la era de Ultron, lo que nos demuestra que esta misión ya no es heroica, sino una venganza personal y sangrienta.